Ustedes saben que hace más de 2000 años, un filósofo llamado Epicuro dijo que el arte de vivir consiste en saber mezclar de la mejor manera posible los dos sentimientos más fuertes que tiene el ser humano, el placer y el dolor, y lograr de alguna manera un buen balance entre placeres y dolores. Ahora, yo cuando leía el tema que vamos a tratar ahora, pensaba que Epicuro quizá no tuvo en cuenta en su idea de buscar el balance del placer y el dolor en la vida, quizá no tuvo en cuenta que hay ciertos placeres y hay ciertos dolores sobrehumanos y que no hay manera de ponerlos en los platillos de una balanza humana. Pensaba, por ejemplo, en la línea de la dicha sobrehumana, por ejemplo, el éxtasis. Las almas místicas tienen éxtasis, que quiere decir salirse de sí, se salen. Yo siempre me impresionó desde chico la historia de Santo Tomás de Aquino, que fue el más grande teólogo que tuvo la Iglesia en el siglo XIII, que a cierto momento de su vida tuvo un éxtasis. Estaba diciendo misa, se elevó, y cuando bajó del éxtasis, dijo, todo lo que he escrito es paja, y se dejó morir. Y pasa también con el dolor. Hay dolores que no entran en la cuenta de Epicuro. Hay dolores que van más allá de lo que un ser humano normal, cualquiera de nosotros, puede balancear en su vida. Generalmente los llamamos tragedias, ¿no? Son las tragedias. Y yo a lo largo de mi vida no he visto tragedia igual que perder un hijo. Aquí han venido a este programa muchas veces padres, madres, y yo siempre tuve la sensación de que cuando uno queda frente a un padre, a una madre, a una familia que ha perdido un hijo o una hija, siento como que ellos han atravesado una frontera y que los demás hemos quedado del lado de acá de esa frontera. Una frontera que de alguna manera nos divide, porque ellos han pasado a un orden, a un nivel de dolor casi incomprensible para los que los que hemos tenido la suerte de no pasar. Entonces, cuando me encuentro yo con personas que han pasado por esta experiencia sobrehumana, me siento como un aprendiz. Siento que ellos son mis pedagogos, mis maestros, porque de alguna manera se han internado en un ámbito, en un espacio que nos excede al resto de los mortales y que entonces inspira en nosotros una forma de respeto, al mismo tiempo de espanto, de admiración y de deseos de poder ayudarlos sabiendo que no los podemos ayudar, de poder alcanzarlos sabiendo que no los podemos alcanzar, y al mismo tiempo un deseo de escucharlos para que nos hablen de fronteras que están más allá de nuestra experiencia cotidiana. El domingo pasado, en el peaje del kilómetro 37, estaban Pablo Piccioli y Andrés, su hermano que está acá, manejando un auto, tuvieron un altercado con un automovilista y súbitamente este hombre bajó de su auto, lo tomó a Pablo, lo tomó así en sus brazos y le disparó en el estómago. Vamos a considerar con la familia, que yo les agradezco muchísimo que hayan venido y que hayan tenido este coraje, esta dignidad de estar acá. Vamos a considerar esta tragedia, ver cómo la viven, qué nos puede enseñar a los demás esta tragedia
que además tiene de tragedia, yo les comentaba recién cuando llegaban al canal, es una tragedia como en estado puro. Es decir, me estoy hablando de Axel Blomberg. Bueno, fue un secuestro. Él se quiso escapar, en fin, era un acto delictivo desde el origen. Esto fue como un rayo, como un hombre que se convierte de golpe en asesino, y ahí está Pablo. Es decir, la sensación del absurdo de la tragedia, del absurdo, porque no es en una guerra, no es en un delito, no es un enfrentamiento entre bandas armadas, no, es la tragedia que cae del cielo, ¿no? Y entonces golpea como doblemente a quienes son sus víctimas, ¿no? Entonces, yo lo primero que pensaba, y yo sé que es así porque viví otras situaciones como la de Axel, por ejemplo, que lo primero que quiere hacer la familia es hablar de la víctima, hablar de Pablo, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mis productores, bueno, ¿cómo era Pablo? Y cuando empezaron a decirme cómo era Pablo, me encontré que un amigo de él, que está acá también, que no quiere aparecer, Juan Esteban, escribió en momento del velorio, escribió una carta que describe a Pablo. Y a mí me alcanzó para leerla, la hemos editado y se la ofrecemos a ustedes para que tengamos todos los que vamos a conversar esta noche aquí, una descripción de Pablo. Medía casi 1,90 m. Andaba siempre con una camiseta de fútbol sacada de un arsenal de camisetas, el cual era para él su pequeño tesoro. Se lo reconocía a lo lejos, con su andar particular, sus manos enormes, sus pelos largos y una barba a medio crecer, de la cual yo siempre le decía que se la deje más larga. «Déjate la barbosa, Picho, que tenés toda la facha». Y con una sonrisa me contestaba: «Nah, ¿sabes cómo pica esto?». Y la verdad es que Pablo respondía todo con una sonrisa. Yo me hice amigo de él en Indioquá, y pensándolo un poco, me doy cuenta que era prácticamente imposible no hacerse amigo de Pablo estando en el country. ¿Cómo no hacerse amigo de probablemente la única persona del lugar que te venía a saludar con un abrazo o un apretón de manos el 100% de las veces que te veía, ya fueras amigo de toda la vida o conocido de hace un par de días? ¿Cómo no ser amigo de Pablo Piccioli? Ahora, mientras escribo este ínfimo resumen de esta gigantesca persona, me pregunto, ¿existirá el cielo? De lo que estoy seguro es que si el cielo y la eternidad existen, me gustaría pasarlos con Pablito en un interminable fin de semana en Indioquá. Juan Esteban Abramovich, 11 de octubre de 2005. Bueno, yo querría empezar a hablar con Dante, con el padre, con el jefe de familia, que ha sido golpeada de esta manera. No sé si hemos rendido un homenaje adecuado a Pablo. 18 años tenía Pablo. 18 años. 18 años. 18 años, efectivamente. Yo le agradezco mucho, doctor Grondona, que nos permita estar acá. A su invitación respondimos positivamente porque queremos dejar nuestro mensaje. Por lo menos, a título personal, quisiera dejar el mío, que voy a tratar de resumirlo lo más brevemente posible. Quiero antes que nada agradecer por su intermedio a todos los medios que nos han tratado con un notable respeto. La prensa en sus distintas formas de expresión, oral, escrita o televisiva, más de una vez, yo me incluyo entre ellos, ha sido criticada por su accionar. En este caso, tengo que decir que
que no es así, que ha sido ejemplar como se ha comportado. Todas, no tengo ni un ejemplo negativo, son todos positivos. El otro aspecto que también quiero resaltar es el agradecimiento, y qué mejor forma que hacerlo de esta manera, aunque ya va a llegar el momento de hacerlo en forma personal, con todos los que nos ayudaron desde el primer momento ante lo que usted muy bien señaló y graficó como un rayo que nos cayó de golpe a todos en la cabeza. Comenzando por la gente que estaba ahí en el lugar, gente de los auxilios de una ambulancia, que no sé, no recuerdo de qué empresa era, las fuerzas de seguridad que estaban ahí. Hablando de fuerzas de seguridad, otro elemento de la sociedad que también es muy criticado. Bueno, en este caso tengo que decir que no, estuve ayer en la comisaría de Pablo Nogués, la que corresponde a la zona, y lo felicité y le agradecí al comisario del lugar por cómo se había comportado la fuerza, cómo había actuado tanto desde el punto de vista humano, porque créame que en esos momentos uno se siente tan mal, que los ejemplos, las señales de apoyo humano tienen un valor notable. Y también desde el punto de vista profesional, porque en un fin de semana largo, con todas las complicaciones, etcétera, con un prófugo, bueno, actuaron por todo lo que sea en forma muy diligente y responsable. Los testigos, otro elemento que también uno ha escuchado, que a veces cuesta conseguir un testigo. Bueno, en este caso han aparecido desde el primer momento, se han ofrecido espontáneamente testigos que nosotros no conocíamos, creo que seguramente ni se conocían entre ellos, y que han estado también a disposición nuestra, de nuestros letrados y de lo que la causa impusiera en la Fiscalía, horas, y enfrentándose a quienes habían visto actuar. Es decir, no es un testigo de un choque, es un testigo de algo seguramente muy choqueante para cualquiera que lo haya presenciado. Inclusive tengo entendido que ha habido algún testigo que hasta expuso su vida, queriendo de alguna manera interceptar a quien se fugaba luego de su crimen. Así que tengo que agradecer a esa gente, muchísimo le agradezco. También tengo que agradecer, perdón que no quiero hablar en forma individual, esto es la familia, a la justicia, otro elemento, esta institución de la sociedad tan vilipendiada, ¿no? Tan criticada. Yo también a veces he criticado la Nacional de la Justicia. Bueno, en este caso, también nuevamente por todo lo que he recogido de información, hasta ahora, por lo menos, nos han demostrado celeridad, seriedad, responsabilidad, contención. Y sobre este punto es otro mensaje que quiero dejar, o quisiera dejar. Que actúe rápido. Que actúe rápido. Recién estaba viendo en un avance un caso famoso que parece que recién ahora va a ir a juicio oral, un hecho también de gatillo fácil que sucedió ya hace no sé cuántos meses. Yo no soy abogado, no soy hombre de letras. Reconozco que hay ciertos procesos que cumplir y pasos que diligenciar, etcétera, pero no puede ser que la justicia demore meses, a veces años, cuando aparentemente está la víctima, está la persona ya indicada como que produjo lo que produjo. Supongo que están todos los elementos de juicio que la justicia razonablemente necesita para cumplir su cometido. Entonces, creo que la justicia tiene que moverse rápido. No solamente en este caso, siempre, pero en casos como estos, donde hay una familia desgarrada, pido celeridad, imploro celeridad.
Y también quiero aprovechar para hacer otro pedido, si usted me permite. ¿Cómo no? Porque esta infame muerte tiene que dejar algo positivo. Quisiera que dejara algo positivo. Ha habido otras tragedias recientes en nuestro país y todos pedíamos que por lo menos dejara algo positivo. Yo lo veía al ingeniero Bloomberg, fuimos a las marchas de Bloomberg, me acuerdo que Pablo nos acompañó siempre a las marchas de Bloomberg, entusiastamente, pese a que en esa época era aún más chico. Y decíamos, bueno, que esto sirva para algo. Y tuvo un impulso, algunas cosas se lograron. Bueno, yo ahora le pido a las autoridades, a quienes corresponda, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, a los poderes, les pido que revisen las leyes existentes y ordenanzas existentes respecto a aportación de armas. Se habla, escuché declaraciones del ministro del Interior recientes, donde se le quiere dar un impulso fuerte, vehemente, creo que la expresión que usó el señor ministro, a un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para una ley de desarme, creo que la quieren llamar. Porque no puede ser que en nuestra sociedad, tanto que se critica a Estados Unidos como sociedad violenta, ¿y la nuestra qué es? ¿Y la nuestra qué es? Tenemos hechos de violencia cotidianamente. No, y uno piensa, yo le decía al señor Pitcher, le decía, todo este escenario, con un hombre sin armas, bueno, termina que en un puñetazo, en un empujón, en un insulto, pero el tener el arma ahí, además en gente que está acostumbrada, está todo el día probando las armas y tirando al blanco, es como invitar a la tragedia, ¿no? Así es, entonces... Porque uno mismo se siente... Yo siento en momentos de mi vida que hay cosas que me han dado tanta bronca, pero me dieron bronca y bueno, y se terminó en mi bronca, ¿no? Pero si yo hubiera tenido un arma al lado, o el otro hubiera tenido un arma al lado, estamos como invitando a la tragedia con estas cosas, ¿no? Así es, por eso creo que le pido entonces a las autoridades políticas y institucionales que cumplan con lo que prometen. Han prometido impulsar esta ley, que la impulsen, que la concreten, y que solamente puedan llevar armas quienes deben llevar armas, y que además sean controlados. Y si alguien que está autorizado a llevar un arma comete un crimen de este tipo, merece un castigo muy superior. Es un agravante. Es un agravante. Tiene que ser un agravante. Y lo digo más allá de mi carga sentimental, tratando de usar el sentido común, como dije, pese a no ser un hombre de leyes. Sentido común. No, y como usted decía, Dante, yo lo he visto otras veces, digamos, este deseo profundo que uno tiene de que esta tragedia sirva para algo, que resulte algo positivo para la sociedad de lo que ustedes sufren como familia, ¿no? El caso de Alejandra fue... Yo pienso que hoy es el Día de la Madre, ¿no? Y Alejandra, yo no sé cómo dirigirme a Alejandra, porque no solamente perdió un hijo, sino que perdió una madre, porque estuvo conectado a lo que le pasó a su madre, sí, con lo que le pasó a su hijo. Yo perdí 2 hijos. Andrés era mellizo, así que nunca me imaginé que lo iba a volver a vivir. Le digo más. ¿Usted perdió el mellizo de Andrés también? El hermano gemelo. El mismo Andrés estuvo muy mal porque tuvieron un virus de sanatorio, así que pasamos bastante con este chiquito. Y lo único que siempre pedía en la vida, no volver a vivir lo mismo. Y bueno, nunca me imaginé que iba a estar en este lugar. Pero, bueno, fue nuestro destino. El otro día le decía a Marcelo, quizás sea por algo, que no sea en vano, porque estamos perdiendo nuestros jóvenes buenos, los que pueden hacer que cambie este país y tener algo lindo, y los estamos perdiendo. Yo decía, yo me acuerdo cuando era chica, los hombres se peleaban en la calle
con los puños, se daban media vuelta, se iban, pero nunca se pensaba que el otro tenía un arma. Los hombres se arreglaban entre ellos, el policía de la esquina nos cuidaba. Mi mamá me decía, vos cualquier cosa que te pasa cuando vas al colegio, le pedís al policía que él te va a ayudar. Hasta el guardián de la plaza nos cuidaba. Exacto, es así. Y ese era el país que estamos todos añorando. Usted se debe acordar, Mariano. Sí, cómo no. Vivíamos tranquilos, no pensábamos que podía pasar esto. Yo le decía, claro, es fácil decir lo que voy a decir ahora, ¿no? Si uno no lo pasó. Pero yo le decía a Dante también antes de empezar el programa, yo en estos casos creo que no es cuestión de que uno sea confesional, que uno sea católico, protestante, judío, ¿no? Pero hay una dimensión religiosa en esto que si no se acepta que hay una dimensión religiosa, es absurdo. Es decir, que alguien se ocupa de que esto tenga un sentido, ¿no? Aunque nosotros quizás nunca lo sepamos. No sé, Mariano, me vivo peleando y amigando con Dios, y lo digo con toda sinceridad, porque es tan difícil. No sé, yo solo espero que esto no sea en vano, que yo creo que ejerció un cambio, porque lo que pasó con los testigos, creo que es uno de los primeros casos donde se presentan espontáneamente, y eso lo considero muy importante porque estamos madurando, ¿no? Estamos madurando todos como sociedad, como pueblo. Nos defendemos entre todos, nos cuidamos entre todos. Que bueno, no tengo palabras para esa gente mismo. Un acto de solidaridad. Sí, los quiero llamar por teléfono y les pido disculpas si no lo hice ya, porque voy haciendo las cosas de a poco, porque todo me cuesta mucho, pero se los agradezco muchísimo. A todos, como dijo mi marido, todos, todo el afecto que recibimos. Yo veo que, sobre todo, las mujeres lo sienten, las que son mamás lo sienten porque piensan que les podría haber tocado a ellas, y es terrible. Y no paran de brindarme afecto, y además de prestarme a sus hijos también. Los amigos. Sí. Así que por un lado tenemos cosas muy fuertes y muy lindas dentro de toda esta desgracia. Esta Yo carta... sé que siempre voy... Perdón, María. Desde adelante. Yo, cada día que pase va a ser peor porque voy a tener ganas de ver a mi hijo. Yo ya sé cómo es esto, pero bueno, como dije antes, por lo menos que sirva, que sirva. Yo no soy ejemplo de nadie ni maestra de nadie, pero que esto sirva, que nos sirva a todos, que empecemos a ayudarnos todos, que funcionemos como sociedad, que nos cuidemos, que sirva para algo. Usted, dígame, Alejandra, esa carta que leímos al principio de Juan Esteban, ¿usted siente que describe bien a Pablo, que falta algún elemento? Bueno, yo soy la mamá. Pablo era un sol. Mismo mucha de la gente que me saludó me decía, quizás no era para esta tierra. Era un chiquito muy especial. No, con Pablo no sabíamos lo que era un estado depresivo, una lágrima. Él siempre tenía la chispa justa, el chiste justo. Tenía una sonrisa perfecta. Había heredado la dentadura de mi papá. Yo lo llevaba al dentista y no tenía nunca problemas. Era un personaje muy especial. Era un personaje de vida. Un personaje de vida era mi hijo. Era un soñador. Amaba los deportes. Entraba a la cancha a jugar al fútbol y era malísimo, pero él hablaba como si fuera Maradona cuando comentaba el partido. O si íbamos a jugar al tenis, se disfrazaba como Moya. Parecía Moya físicamente, pero era malísimo jugando. Pero él se mataba de la risa porque no era competitivo. ¿No? Él era un chico feliz. Era feliz, era muy culto, tenía muchísima memoria, muy inteligente, ¿no? A mí, la verdad que siempre me dieron satisfacciones porque este también es un campeonazo. Y ahora, Andrés, vos te das cuenta que de alguna manera en estos casos la responsabilidad que te cae a vos, ¿no? Tienes que sostener a tus padres, de alguna manera cubrir
a tus hermanos? La verdad que yo todavía no lo puedo creer. O sea, es como que sinceramente no puedo comprender ni creer lo que me pasó. Más que nada porque, como bien decía mi mamá, nunca imaginé que una persona iba a tener una reacción así. O sea, con este señor no mediamos ni una palabra. O sea, no nos dijo nada, no hizo nada, lo único que hizo fue agarrar un arma y pegarle un tiro a mi hermano. Nada más. Ni siquiera habló. O sea que yo todavía no puedo comprender ni logro, porque no encuentro ninguna explicación a lo que pasó. Y aparte, como usted bien dijo, tengo que encima, aparte de la carga de ver lo que pasó, tengo que estar de alguna forma pendiente de mis padres, de mis hermanos, de mí mismo, tratar de volver a la normalidad. Y llega un momento que es demasiado y no puedo. No sé cómo, más que no, o sea, no logro entender lo que pasó y no puedo dejar de pensar en lo que pasó tampoco. Pero bueno, de a poco iremos para adelante, ¿no? ¿Vos creés, Ileana, que vos sos muy joven? El tiempo tiene efectos raros, ¿no?, en el ser humano. Yo creo que el dolor no se le va a ir nunca. No. Pero el tiempo quizá agregue otras dimensiones, otras perspectivas. Inclusive el recuerdo de Pablo se les va como sublimar a ustedes, les va a ser como un faro en la vida de ustedes. Pero como yo le decía a Andrés, vos y Sergio tienen ahora como una doble responsabilidad, ¿no? Doble, triple. Yo creo que la responsabilidad, como dijo usted, Mariano, que le dijo a Andrés, apoyar a sus padres, a sus hermanos, no es sola de él, o sea, todos. Él a los padres, nosotros a los padres, nosotros entre nosotros, nosotros conmigo mismo, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y si el dolor no se ve nunca. La verdad que se ve desde el domingo pasado que el dolor que siento adentro y que voy a seguir sintiendo y que no puedo dejar de pensar en lo que pasó y no puedo entender lo que pasó. Lo único que dentro de toda esta tristeza y de este dolor me da un poco de paz es creer que a mi hermano le di un lindo día, un lindo último día de su vida. Le brindé todo lo que pude en mi casa, junto con mi papá, mis hermanos. Y espero que, bueno, que lo haya pasado muy bien, muy feliz. Creo que sí, porque fueron los últimos en irse. Así que creo que sí, lo pasamos muy bien. Es lo único que me da un poco de alivio, que bueno, que compartí su último día con él. Pero el dolor no se va a ir, ¿no? No se va a ir. Sergio fue quizá el hermano que más afrontó públicamente, porque ustedes, yo supongo que cuando pasa una cosa así, de una vida privada, plena como tenían ustedes, una vida plenaria, se convierten de golpe en objeto de atención pública y empiezan a presionar los medios, incluido yo, ¿no es cierto? Empiezan a presionarlos y Sergio fue el que, digamos, puso el cuerpo a la primer onda de publicidad o de conocimiento público que tenían ustedes como familia, ¿no? Sí, la verdad que contra mi voluntad jamás pensé que me iba a tocar ese papel. Pero bueno, era inevitable dada la dimensión del hecho, ¿no? Y la atención que concitó. Desde el primer momento más o menos estuvo la casa rodeada de cámaras y bueno, no sé, ni me di cuenta que
que asumí ese papel, pero tratando siempre de hablar de Pablo, nada más que de Pablo y de quién era Pablo, porque es lo que sentimos, ¿no? Que la gente tiene que saber que Pablito era un ser excepcional y que se fue de una manera absurda. La verdad que sin palabras. Ustedes saben que esta mañana, cuando hacía el programa de radio, la mañana, bueno, lo primero que dije, por supuesto, fue Feliz Día de la Madre, que lo repito ahora, a todas las madres y a los hijos de las madres. Y decía como algo muy positivo en la Argentina, que la Argentina es un país muy familista. La Argentina es realmente un país como muy latino y muy centrado en la familia. Cualquiera que haya conocido otros países, sajones, por ejemplo, sabe la diferencia, el calor de la familia. Y yo decía también en la radio, decía, ¿quién sabe lo que hubiera sido el 2002 en un país no familista? Porque la red de la familia nuestra, que no solamente son los padres y los hijos, son los primos. Los primos son fundamentales. Yo toda mi niñez me acuerdo de mis primos, que perdió uno ahora, Beto Savera, hace unos días. Era como un hermano. Y los tíos, y los abuelos, y los nietos. Esta red, ¿no es cierto?, es casi el capital más grande que tenemos en Argentina, más allá de lo que nos pueda pasar en lo económico, en lo político. Y yo quería tenerlos acá, y ellos me han tenido la confianza de estar con nosotros esta noche, porque yo los veo a ellos hoy como la encarnación de la fuerza de la familia en nuestro país. Entonces yo les pido que acepten este bloque que hemos tenido en Hora Clave como un homenaje de todos los argentinos a una familia argentina. Gracias. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que Dios, en el cual yo creo, porque yo lo que pasa es que yo le decía a Dante, las cosas que no podemos explicar por nuestras acciones, alguien se tiene que ocupar de esas cosas para que tengan un sentido, ¿no? Es fácil decirlo cuando a uno no le pasa, ¿eh? Por eso yo comprendo las dudas que crean estas situaciones así, como yo decía, sobrehumanas. Lo que a ustedes les ha pasado es sobrehumano. No esperen poder controlar algo sobrehumano, ¿eh? Pero yo les deseo realmente y le pido a Dios que en algún momento de la vida, quizá a través de Pablo, una luz les haga ver que la muerte de Pablo tuvo un sentido, aunque ustedes no la conozcan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Bueno, como este sigue siendo un programa político, pese a todo, aunque la polis es también lo que vimos, la ciudad con todas sus tragedias adentro, la pregunta que nos estamos haciendo los argentinos es ¿cómo vamos a votar el domingo que viene? Ya cuando estemos el próximo domingo acá, vamos a estar analizando los resultados, no simplemente las perspectivas, ¿no? Entonces, yo pienso en estas conversaciones que vamos a tener, llegar a cierta conclusión y hasta me animo a anticipar que al fin del programa yo voy a decir cómo me gustaría que votáramos. Cómo me gustaría, pero soy yo nada más. Pero por lo pronto yo diría, una primera afirmación es que votemos, ¿no? Yo creo que tenemos una obligación, no solamente legal, porque es obligatorio el voto, sino moral, porque después cómo nos quejamos o cómo decimos que las cosas no anduvieron si ni siquiera hemos participado del derecho del sufragio, que es lo primero que tenemos como ciudadanos. Por eso se me ocurrió un televoto, lo voy a hacer un poco tarde del programa porque no correspondía antes, y preguntar esto, ¿usted va a votar? No le pregunto por quién, pero ¿va a votar? Entonces presentamos este televoto para que me contesten, a ver, los que van a votar y alguno me diga, yo no voy a votar.
¿Usted va a ir a votar el próximo domingo? Si usted va a ir a votar, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted en cambio no va a ir a votar, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y yo invité primero esta noche a un ciudadano que no solamente va a votar, supongo, sino que ha decidido participar y presentarse para que lo voten, ¿no? Es decir, como candidato. Y esto es la primera pregunta a Francisco Narváez, que está con nosotros. Francisco, la primera pregunta sería, ¿qué lo llevó a usted? Yo, por ejemplo, el domingo voy a votar, pero usted ha hecho algo mucho más que ir a votar. Usted ha decidido participar activamente de una campaña y presentarse como candidato, no siendo un político profesional, porque esto es lo importante. No es un hombre que venga de la política y que por eso se presenta como cada 2 años todos los políticos, sino que viene del mundo empresario y decidió decir, ¿sabes qué? No me alcanza con votar, quiero presentarme como candidato. ¿Qué lo llevó a esta especie de intensificación de la participación? Bueno, como empresario uno es un emprendedor. Lo hice muchos años en el sector privado. Y ya hace varios que siento esta necesidad de plasmar mi compromiso en ser un servidor público. Creo que es hora de que toda la sociedad, todos quienes integramos la sociedad y sobre todo la dirigencia de la sociedad nos comprometamos con lo que queremos y con lo que creemos. Y creo que eso finalmente se puede plasmar en la política, pero dentro de un partido político y respetando las estructuras partidarias. Por eso el justicialismo. Mi abuelo fue un emigrante, Mariano, que llegó en el año 45 a la Argentina, tenía 4º grado, y después de 10 años ya había plasmado un sueño para él y para su familia, una familia próspera que a través del trabajo y del esfuerzo, yo soy la 3ª generación, la verdad que tenemos que ser muy agradecidos a este país. Y de ahí aprendí estas 2 cosas, a emprender y a querer a mi país. Y esto es lo que me ha llevado a involucrarme y a ser partícipe activo de la política. Creo que es importante, además, que quienes queremos tener un rol activo en la dirigencia, sea empresaria, sea académica, sea cultural, manifestemos con claridad qué queremos, en qué creemos, desde dónde lo queremos hacer, porque entonces la ciudadanía puede comenzar a identificar sus líderes y puede empezar a entender cuáles son las propuestas que tienen. Esta es ha sido una campaña muy intensa y también he aprendido que en una campaña, si uno tiene la vocación de dialogar y de dar las propuestas, pero además tiene la humildad de preguntar, es una enorme fuente de aprendizaje. Ahora, la pregunta sería, viniendo desde no el riñón político, sino del empresariado. Usted ha tenido otras experiencias, si bien no como candidato con Macri o cerca de Menem, finalmente recara en el PJ Buenos Aires, que no es precisamente lo más renovador, es lo más tradicional, en algunos casos criticado por vicios tradicionales de la política. ¿Por qué? Yo no creo que hay una nueva y una vieja política. En todo caso hay una buena y una mala política. Pero yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de Luján, creo en las estructuras, y creo en las estructuras partidarias, y sobre todo creo en la disciplina partidaria. Soy afiliado a mi partido. Cuando decidí dar este paso hacia la política electoral, no tenía ninguna duda de que lo quería hacer en mi partido, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. En un momento parecía que iba a haber un acuerdo con el señor presidente y entonces no iba a haber una fractura como finalmente la hubo. Yo nunca dudé, por más que el presidente en algún momento me insinuó y me invitó a participar, porque creo que la política se construye también desde la disciplina partidaria. Por eso el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. ¿Está claro que cree que Kirchner no es peronista usted? Absolutamente no, no lo es. No lo es porque él tiene una ambición ilimitada de poder. Y ese modelo se gesta esencialmente sobre una mirada hegemónica de construcción política y de acumulación económica. Y esto se plasma y se ha habido muy fuertemente en los últimos meses. Yo fui uno de los que me ilusioné en un momento en que el presidente, a pesar de sus formas, podía ser un transformador de la sociedad. Me he dado cuenta, como creo la mayoría de la sociedad, que es importante ponerle límites. Y creo que es esto lo que va a suceder el próximo 23 de octubre. Creo que es una elección muy importante, en la cual es lo más importante, es que el presidente lea adecuadamente el resultado. Que es una señal, estoy absolutamente convencido, de toda la sociedad, no solamente de los bonaerenses, en que queremos una democracia republicana con equilibrios de poderes, con intercambios, donde el diálogo sea el estilo y la forma. No puede ser que se quiera construir a la sociedad desde un lugar de amigos y enemigos.
Para la opinión pública más llana, más normal, una persona que tiene plata es casi una mala persona. Se hace culpable al que tiene plata de una posición privilegiada y, digamos, de alguna manera se le resta todo tipo de credibilidad. Calculo que te debe pasar esto, digamos, te debe pasar que tus ganas de participar en política se ven de alguna manera obstaculizadas. ¿Qué dirías de este problema? Que ese es el mayor desafío, a volver a transformar el éxito, pero yo no creo que el éxito es tener o poder acumular bienes materiales. El éxito es finalmente poder plasmar eso como parte de la sociedad. Entonces no creo que no hay que complejarse, hay que simplemente demostrar que el hecho de haber podido ser exitoso, entre comillas, en un aspecto que tiene que ver con el incremento del capital, redobla el compromiso de tratar que muchos otros argentinos pueden hacer lo mismo. Entonces yo no lo siento como una limitación, por el contrario, lo siento como un enorme desafío. Creo que en eso esencialmente tiene que ver con este espíritu emprendedor. Y el emprender implica eso, es agregar valor, transformar la realidad. Lo he hecho muchas veces en el sector privado, con un promedio de buenos aciertos y también a veces uno trata de contar las mejores partes y también ha cometido errores, pero es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, la política creo que es exactamente el medio para tratar de transformar la realidad. Y esencialmente en el segmento que yo creo que puedo agregar valor, que es aquel que apunte a generar trabajo. Creo que la Argentina tiene una dinámica social en la medida que vayamos a una sociedad de pleno empleo. Y entiendo esa dinámica y entiendo que los generadores de trabajo en Argentina esencialmente son quienes representan el capital nacional en el pequeño y mediano emprendedor. Y es esto lo que a mí más me preocupa. Parece que se nos está yendo de la mano una oportunidad. Yo veo al Poder Ejecutivo Nacional en piloto automático. Estamos en una especie de vaho de crecimiento parecido a lo de los fines de los 90, en donde las estadísticas mostraban algo y cuando uno habla con el ciudadano, con el pequeño y el mediano emprendedor, dice, mire, yo comienzo a tener temores. Tengo la misma situación tributaria, sigo teniendo el impuesto al cheque, no tengo la ayuda y el apoyo del Estado para emprender, no quiero tomar una persona más, si lo tomo en negro. Toda esta dinámica que tenemos que haber aprovechado para corregir cuando la economía nos dio este colchón del 1 a 1 al 1 al 3, se está convirtiendo en una colchoneta. Y mi preocupación, esencialmente debe ser la preocupación de toda la política y de toda la sociedad, que para el presupuesto del 2006, del 2007 y del 2008 está exactamente planteado de esta forma. Impuestos regresivos, retenciones, impuesto al cheque, no hay vocación de discutir. Entonces me parece que la época de las vacas gordas se nos puede terminar y entramos en la época de las vacas flacas. Pero me parece que eso es el ámbito económico. Tenemos un problema mayor que ese problema político, es la dinámica que le está imprimiendo el señor presidente y su señora a la construcción de un proyecto al cual claramente me opongo. A propósito de eso, si llega a la Cámara, ¿va a ser oposición? ¿Se va a sentar en una banca opositora? Todo el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires va a ser oposición. No hay vuelta. No hay vuelta y es muy importante que de esta elección ninguna fuerza va a tener la mayoría por sí. Todas van a ser minorías. Nosotros vamos a hacer una minoría y una oposición, que no quiere decirle que no a todo, quiere decir tener una posición inteligente, pero sobre todo prudente. Es necesario ayudar, como pide el presidente, ayudar que estos 2 próximos años de gobierno los puede hacer con el apoyo del Congreso en un contexto de diálogo, seguramente de discusión necesaria, pero finalmente de respeto de la independencia de los poderes. Yo creo que el mayor desafío que tiene toda la dirigencia argentina, no solamente la política, es que quien aspire a ser presidente de la Argentina en el 2007, quien aspire a ser gobernador de la Argentina, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y jefe de la ciudad de Buenos Aires, sean 3 personas que por lo menos una vez por semana se puedan sentar en una mesa y coincidir en el 60-70% de las cosas que hay que hacer, que sus gabinetes interactúen. Son las 3 posiciones ejecutivas más importantes del país y los 3 presupuestos más importantes. Ahí le vamos a dar una dinámica y realmente desde la clase política una señal a la sociedad que estamos construyendo un proyecto nacional. ¿Sabes qué pasó? Una cosa, le voy a someter a un test. Bueno. ¿No? Porque pasó una cosa que hoy hablábamos por radio también en la mañana, muy paradójica, ¿no? En verdad cuando se produce el distanciamiento entre los 2 sectores, digamos, el kirchnerismo y el PJ, hay muchos, entre los cuales me cuento, que hemos sospechado que entre bueyes no hay cornadas y que el 24 de octubre ven cuántas figuritas tiene cada uno y arreglan de nuevo, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, sobre todo con Chiche Duhalde y demás empezó una actitud muy enérgica
que uno dice, no, a ver si esta pelea, y también del otro lado, ¿no? Esta pelea parece que va en serio, ¿no? Entonces, Balestrini, que es intendente de La Matanza y una torre en el movimiento ajedrez del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, lanza la idea de que después del 23 Hay que va a haber negociar. arreglo, ¿no? Entonces lo conversábamos hoy con unos invitados del programa. En verdad, Balestrini aparentemente parecía blando con lo que decía, pero estaba tratando de evitar una polarización en favor de Chiche Duhalde, porque si uno dice, si son los mismos, bueno, votaré un tercero, votaré por otro, votaré un... Pero este sutil gambito de Balestrini, salió Alberto Fernández a darle con todo y a decirle que de ninguna manera era verdad y que no se iban a arreglar después. Entonces yo ahí me quedé como sorprendido, porque digo, si a ellos les conviene objetivamente hacer ver como que puede haber arreglo después para que no haya ahora una concentración de votos antikirchneristas en Chiche. ¿Por qué lo hizo Alberto Fernández? Yo creo que porque tiene una vocación genuina de diálogo. Yo creo que aquí no hay ninguna posibilidad de arreglo. Y creo que tampoco hay una cuestión de especulaciones, pero yo valoro que Alberto Balestrini, primer candidato por el Frente para la Victoria, diga, y seguramente miembro de la Cámara de Diputados y aspirante a presidirla, diga, después del 23 vamos a dialogar, ¿no? Esto fue exactamente lo que dijo. Lo salieron a cruzar de una forma, diciendo nosotros no hablamos, nosotros no tenemos esta dinámica, nosotros creemos, básicamente no estuvo dicha, en esta dinámica de si pensás como yo sos mi amigo, si no sos mi enemigo. Y claramente nosotros salimos a decir, y yo lo dije públicamente, yo valoro lo que dijo el futuro diputado Balestrini, pues yo también me voy a sentar a dialogar. Lo que no quiere decir que ese sea un apoyo irrestricto e incondicional, es que es la forma en la cual se construye la democracia. Se ha instalado una sensación que dialogar es antidemocrático, pero es absolutamente equivocado. Mire, la semana pasada vimos al señor presidente usar un púlpito, el púlpito de la Catedral de Luján. Yo como católico voy a la iglesia, a la catedral, a escuchar la voz del Señor, pero no la del señor Kirchner. Y además tratar, sabiendo que estaba incurriendo en una imprudencia, dice, bueno, si esto es un pecado, después lo arreglamos. O sea, arremete todavía y dice, bueno, después vemos a ver cómo arreglamos. Entonces, bueno, esta es la dinámica, que ya no tiene un hecho político, no es un hecho político, pero que es un hecho que afecta a toda la sociedad. Entonces, esta es la dinámica que yo creo que se va a plasmar en la decisión popular del 23 de octubre. Y vuelvo a repetir, es muy importante que el presidente tome esto como una señal positiva y no agresiva de la sociedad. Nosotros podemos tener una alternativa en la cual el presidente redobla esta visión hegemónica y arremete, como arremete contra el señor Cotto cuando dice yo creo que nosotros no somos formadores de precios, y así cree que va a resolver el tema de la inflación. Yo creo que esa es una dinámica. Yo espero que el presidente y quienes lo asesoren vayamos a un lugar en donde el consenso debe ser la dinámica para los próximos 2 años. Esto es lo que esperamos y de nuestro bloque van a encontrar. Francisco Narváez, muchas gracias por esta conversación. No, gracias por darme esta oportunidad. Vamos a recordar el televoto antes de ir al corte y después del corte seguimos con la política, que es nuestro menester. Ahí está el televoto. ¿Usted va a ir a votar el próximo domingo? Si usted va a ir a votar, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted en cambio no va a ir a votar, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, estamos con Mauricio Macri. Mauricio, le estaba recién comentando yo que el programa esta noche ha sido un programa un poco atípico nuestro, porque hemos tenido una primera parte humana muy, muy terrible. Terrible. No, Y después... Cuando llegaba al estudio me los encontré a los padres en la puerta. No, tremendo. La verdad que para un padre que le pase algo así es la entereza del hombre que me dijo, te perdiste un voto para el domingo y un bostero de alma, ¿no? Porque Pablito era fanático de Boca, parece. No, terrible, terrible. La verdad que por eso marca la locura de sociedad en que vivimos, ¿no? El nivel de confrontación. Por eso creo que la política hay que dar otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo bajando la agresividad,
acabando con esta cosa de la agresión sistemática y entendiendo que, bueno, que somos adversarios con ideas, con un mismo objetivo, que es que mejorar la sociedad, ¿no? Y ese ejemplo baja hacia la sociedad y no tenemos este tipo de locuras, ¿no? Porque, bueno, honestamente... Bueno, el tema, Mauricio, es que, no quiero decirlo muy fuerte, ¿no? Pero parece que va primero. ¿Cómo vive usted este hecho de ir primero en las encuestas? Bueno, yo siempre tengo una posición, Mariano, que es que nunca hablé de encuestas ni me preocupé por las encuestas. Lo que a mí me preocupa mucho siempre es estar en la calle cuando llega el momento de ver hacia dónde va la sociedad, qué es lo que siente y ver si nuestro trabajo ha servido. Entonces, yo encontré en la calle estos meses de campaña que la gente valoraba nuestro esfuerzo a pesar de haber perdido la elección pasada, de seguir preocupados por los problemas de la gente, buscándole soluciones. Y bueno, y eso es lo que uno siente, ¿no? Que la calle dice, vamos a acompañarnos porque la vez pasada estuvimos cerca y queríamos un cambio y lo seguimos queriendo. Y muchos que dudaron y el presidente los empujó a la continuidad de lo que estaba, ahora dicen, no, esta vez vamos por el cambio que la ciudad necesita, que nosotros necesitamos como vecinos. Y hay otros que todavía piensan más allá y dicen, la Argentina necesita una alternativa. O sea, el sistema democrático va a funcionar cuando haya una alternativa. Y esa alternativa la refleja ustedes, sus hombres, sus equipos, sus ideas. Y queremos además que tenga una actitud constructiva como la que estamos teniendo, ¿no? Que decimos, vamos a apoyar lo que sea a favor del país, independientemente que lo proponga el gobierno, el ARI, Laporta, Suárez Lastra, el que sea, porque acá hay tantas necesidades que hay que tener una mirada más generosa de la forma en que hacemos política, ¿no? Entonces creo que esa sensación la tuve yo. Estuve acá hace un mes y medio y cuando me preguntó lo mismo, yo le dije, yo siento que nos van a acompañar porque estamos trabajando y nuestra prioridad son los vecinos de Buenos Aires y el proyecto de país que tenemos que discutir. Así que estoy tranquilo por eso. O sea, independientemente de lo que digan las encuestas hoy, estoy muy tranquilo que vamos a hacer una muy buena elección. Entré en pensar en las alternativas que usted decía. Evidentemente usted va a ser diputado de la Nación. El lunes que viene lo va a tener claro. Digo, la alternativa es ¿con quiénes? Algunos dicen, quizá Mauricio Macri después de esto, pensando lo que pensaron en el PJ, esté más cerca de Duhalde. Bueno, eso por supuesto en la calle ninguno me pregunta por con quién nos vamos a salir el día de mañana, pero yo diría que con aquellos que representen una visión distinta de la política. ¿No? El oficialismo es el oficialismo, más allá de sus peleas internas. Nosotros buscamos liderar un espacio muy amplio, en el cual PRO empezó con la combinación con Ricardo, pero esperamos que se sumen líderes provinciales que han mostrado buena gestión como Sovich y mucho intendente. En este país, a Dios gracias, las inferiores son mejor que el primer equipo, donde hay intendentes en ciudades de menos de 100.000 habitantes que hacen una gestión buena a muy buena, porque están en contacto con la gente, sus problemas, su agenda de problemas son los problemas de la gente, no se van en divagues ideológicos y sofisticadas discusiones que nadie entiende. Ellos todos los días quieren resolver un problema, entonces ahí hay más control ciudadano. Entonces, y ellos de golpe cuando ven la política nacional dicen, no entiendo, no me siento representado. Y cuando yo viajo o por Boca o por política, cuando me los encuentro, y pueden ser del PJ, del radicalismo, hay mucho intendente radical que se ha quedado sin liderazgo nacional, mucho intendente peronista le pasa lo mismo, que te dicen los vecinalistas. A mí me gusta de lo que ustedes hablan, porque es de lo que a mí me significa mejorar la calidad de vida de mi gente. Entonces, creo que la revolución viene desde ahí y PRO va a armar esta alternativa que va a hacer que el sistema funcione como corresponde, porque si no hay alternativa, el sistema nunca va a funcionar. Mucha gente ha llegado a considerarte un hombre de buenas intenciones, pero sienten al mismo tiempo que sos de derecha. Y el adjetivo cae como una cosa fulminante y terminante. Es decir, al final nos vas a traicionar a todos. No sé, pues la derecha traiciona a la gente y la izquierda no. Se supone que todavía existen esas cosas. Yo, honestamente, cuando veo el mundo, lo que veo es quién administra bien y quién administra mal. O sea, y la discusión ya es muy chiquita. En la Argentina ni hablar. O sea, en la Argentina, con los presupuestos que tenemos, seguimos teniendo problemas de falta de capacidad en las cárceles y vemos el motín de hoy. Se nos caen los techos de las escuelas.
tenemos problemas para sostener el sistema de educación pública, que hace años era un modelo mundial y hoy condena a una educación de segunda versus la de primera que los que pueden pagar. ¿Y quién quiere que lo roben cada 4 minutos? ¿Los de izquierda, los de derecha? Nadie. La Argentina tiene un problema exclusivamente de gestión, que todos los que han llegado, todos estos últimos años han usado el Estado en beneficio de la política. El Estado tiene que estar separado de la política. El Estado tiene que administrar, tiene que haber gente de carrera. Entonces uno fija una política como electo y dice, bueno, quiero profundizar la inversión en educación. Entonces fija una línea, pone un plan y alguien lo instrumenta. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.500 millones de dólares en el Banco Ciudad. Ejecutó menos del 20% del presupuesto de educación en el mes séptimo. Para mantener las escuelas, y tuvo los problemas que tiene aún hoy de mantenimiento. Entonces vos decís, ¿es un problema de izquierda o de derecha? ¿De peronismo, antiperonismo? ¿O es que los tipos tienen la plata y han destruido tanto el estado de la ciudad, metiendo todos sus amigos y sus parientes, que ya no pueden hacer y gestionar nada? O sea, que no pueden llevar adelante nada. O sea, tienen los recursos como nunca han tenido en este momento, y lo mismo pasa a nivel nacional, y las cosas no se pueden hacer. O sea, el gobierno nacional anunció 700 escuelas hace 2 años. No terminó ni siquiera el 2% de esas escuelas. No, pues no tengan buenas intenciones. Yo creo que deben tener determinadas, porque ya ni ellos tienen buenos equipos, ni el Estado tiene hoy buenos equipos, porque es todo lo mismo, toda una mezcla de amigos. ¿No? Pirulo es el director de arquitectura porque consiguió votos en La Matanza, Juancito es el director de mantenimiento porque consiguió votos en Trenquelauquen. Si son arquitectos, si son ingenieros, si ganaron un concurso. Vos hablas mucho de España, así es que ponés a España como ejemplo. ¿Te parece después de esta circunstancia que podemos acceder a acercarnos a España? Bueno, yo digo, pues primero tenemos que ponernos en movimiento para no seguir perdiendo distancia con el mundo. Hace 50 años estamos atrapados en un gran piquete nosotros. Todo el mundo avanza. Hace 50 años nosotros éramos más que España e Italia sumados. Y hoy no lo vemos como un arquetipo al que parece inalcanzable. Honestamente, yo no me siento menos que esas sociedades, aunque hoy lo seamos. Siento que tenemos tanto talento como ellos, o más, recursos muchísimos más. Lo que nos ha faltado es proyecto, estrategia, vocación de hacer y líderes que sueñen con hacer. El poder es un instrumento maravilloso para hacer, no para pasearse por el mundo o disfrutar de sillones y choferes. El poder es un instrumento que te permite construir realidades distintas, porque ¿qué es? Es contar con recursos humanos valiosos, recursos económicos que combinados con inteligencia producen cambios a favor del progreso. Bueno, después del corte vamos a ir televotando porque a usted le interesa también que la gente vote por lo pronto, ¿no? Que la gente vote. Tiene que ir a votar, porque no votar favorece a los que tienen el poder, porque sus aparatos pesan más. Claro. Es fundamental. Cuanto menos voten, claro, es a favor más de pesa el aparato. Por eso el que está enojado tiene que ir a votar por cualquiera de las alternativas nuevas, pero tiene que ir a votar. Pero votar, por favor. Bueno, estamos haciendo esa encuesta. Después del corte tengo una pregunta para Mauricio, un poco paradójica, y van a venir también algunos de sus colaboradores y candidatos. Y después, hacia el final del programa, me voy a animar a sugerir cómo me gustaría que votaran, ¿no? Sí. Vamos a pasar el televoto y nos vamos al corte. ¿Usted va a ir a votar el próximo domingo? Si usted va a ir a votar, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted, en cambio, no va a ir a votar, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, Mauricio, ¿por qué no nos presenta a sus acompañantes? Bueno, vamos a presentar. Acá tengo al doctor Borocotó, personaje que no necesita presentación, años de televisión. Que diga qué piensa del personaje. Eso lo reservo, pero por suerte los electores tienen una muy buena opinión de él, así que está todo bien. Marquitos Peña, bueno, que lo quiero mucho y la verdad que es un joven con mucho futuro, de los que espero que contagie a otros jóvenes a que se metan en política, demostrando que se puede. Él preside la lista, es el legislador más joven de la ciudad. Y bueno, Paulita Bertol, que también es una legisladora, va a pasar a ser diputada nacional, si Dios quiere,
que muy metedora y bueno, y preocupada también de todos los temas que tienen que ver con la mujer y los temas jurídicos. Bueno, antes de que nos empecemos a conversar con estos tres candidatos, un planteo que yo quería hacerle, que me pasó cuando estaba mirando el debate, ese debate tripartito, ¿no? En a dos voces entre Mauricio, Elisa y Bielsa, ¿no? Yo pensaba, el problema de Mauricio es que lo que él dice es que hay que tener gestión. Ahora, la gestión se demuestra una vez que uno tuvo gestión. Entonces hay que darle primero el poder para que después pueda demostrar que la gestión de él es superior a lo de los otros, ¿no? En cambio, Elisa, como son argumentos abstractos, en el momento en que se hacen, ya están, ¿no es cierto? Y claro, el que más dificultades tenía era Bielsa, porque él tenía que mostrar que hubo gestión, lo cual es una tarea prácticamente imposible. Pero ¿cómo se demuestra, digamos, que uno va a gestionar si todavía no pudo gestionar y le tienen que dar la gestión para que uno pueda demostrar que es un buen punto y a mí me desespera, porque aparte lo mío nunca ha sido la palabra. Todos mis amigos me conocen de chico, yo siempre fui un hombre de pocas palabras y me gustó hacer, con lo cual todo esto es para mí un esfuerzo pero que finalmente entiendo que es necesario hacerlo porque tengo que transmitir a través de las palabras el convencimiento de que lo que decimos lo sabemos hacer, ¿no? Que esta gran diferencia nosotros planteamos con los otros, que los otros están llenos de buenas intenciones en muchos casos, otros no, por supuesto, muchos tienen buenas intenciones, pero después terminan siendo tan estafa como los que tienen malas intenciones porque no saben realizar en forma práctica lo que dicen, ¿no? Entonces nosotros creo que tenemos la convicción de que sabemos hacer y además lo que prometemos lo cumplimos. Hoy todavía sin gestión detrás, pero sí con una gestión legislativa que, por ejemplo, esos son los 3 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y fueron distinguidos por la UBA como el mejor bloque de legisladores de la ciudad, siendo el bloque nuevo junto al de Laporta, ¿no? No quiero faltar la verdad, Laporta también fue distinguido por lo mismo. Y cumplimos con cosas que habíamos prometido siendo oficialismo, pensando que ganábamos, como el nuevo Código de Convivencia, el blanqueo del salario docente, la rebaja de impuestos para los que cumplen. Es la primera vez en la historia de la Argentina que el que cumple al día, me imagino que todos ustedes habrán cumplido, y se beneficiaron con el 10% de reducción de la ABL y de patentes. Entonces, hemos mostrado cosas, el Hospital de Lugano, que por ley se lo sacamos y esperemos que el jefe de gobierno lo inicie, que es una demanda histórica. El sur tiene una demanda interminable porque la diferencia entre norte y sur es terrible en esta ciudad. No se puede creer que seamos parte de la misma ciudad y tengamos indicadores tan despiadadamente distintos. Así que creo que lo que podemos mostrar todavía es poco al lado de lo que podemos hacer. O sea, podemos hacer tantas más cosas si nos dan la oportunidad. Pues 6.000 millones de pesos, como tiene hoy la ciudad, por ejemplo, da para que esté todo perfecto el espacio público. No que tengamos que inaugurar una plaza, como veía el otro día el jefe de gobierno reinaugurando una plaza. Todas deberían estar perfectas. Aún las de los barrios más alejados, ¿no? Reinaugurar la más céntrica, la más, digamos, ligada al mundo que tiene opinión. Todas deberían estar perfectas y sobre todo la de las zonas más pobres, porque la gente que más necesita la plaza es la que menos tiene, no la que más tiene. Y no, arreglamos y hacemos una bambolla bárbara de arreglar la plaza que está en el lugar donde la gente que opina y tiene poder económico. Bueno, hay que arreglar todas. Entonces digo, y cuando uno ve los recursos están. O sea, basta decir a la gente que no se puede. Se puede. O sea, la Argentina está mejor que hace 3 años, pero da para muchísimo más, y la ciudad está peor que hace 2 años, y tiene que estar como era siempre, la luz de Latinoamérica. O sea, la ciudad que no tiene fallas y que invita a que todo el mundo venga. Y aún así vienen, con un robo cada 5 minutos, con este abandono del espacio público, aún así está llena de turistas. Imagínense si hiciésemos lo que hace el Tigre Ubieto, lo que hacen en tantas ciudades de la Argentina, en Rosario, el socialista tiene una ciudad perfecta. O sea, no es imposible hacerlo. Lo hacen argentinos en otras partes de la Argentina. Entonces creo que, sería mucho más fácil de explicar si pudiésemos administrar el presupuesto y mostrarlo todos los días, ¿no? En la veo, Paula, ¿hay una propuesta de género desde PRO? Digo, ¿hay alguna intención de ocuparse de temas estrictamente femeninos, salud reproductiva, aborto, etcétera, etcétera? Mira, nosotros creemos que lo importante es que hombres y mujeres podamos expresarnos en libertad, y esto es lo que pasa en PRO. En la Ciudad de Buenos Aires el 54,7%
de quienes votan somos mujeres y lo que a PRO le interesa es estar a favor de la vida, fundamentalmente. No hay una propuesta única para género, sino nuestra propuesta es inclusiva, nos incluye a todos. Sí creemos que las mujeres podemos participar de una manera, digamos, alentar el diálogo, fomentar la participación y que nos vinculamos mucho más con la búsqueda del consenso y que en el diálogo real nos sentamos a la mesa y podemos escuchar. Y desde ahí sumamos mucho. Borocotó, ¿y vos por qué estás en este equipo? Con un hombre con tanta trayectoria y tanta sabiduría, ¿qué te hizo recalar acá? Bueno, en primer lugar, la libertad total que me dieron. Y esto es muy importante para mí. Esto la gente no lo sabe y tampoco sé si a la larga después le da importancia. Lo peor es que siempre lo piden y después cuando alguien los hace no le da importancia la gente. Por ejemplo, yo no estoy afiliado a Compromiso para el Cambio. Jamás me dijo una sola palabra. Pues te podrías afiliar, ¿eh? Que no sabía. No sabía. Lo sabe ahora. Se acaba de enterar. Antes me tiene que agradecer todos los jugadores que Argentinos Juniors le dio a Boca. Ay, eso vez. También es pro. Me tortura con eso. Y más allá de esto que decís. Bueno, después lo de la gestión es fundamental. Esta idea de que no hay ni izquierda ni derechas. Si él respetara tanto la derecha, yo no estaría aquí. Porque con mi pasado y con mi padre ya sería suficiente para que yo no pudiera estar al lado de él. Mi padre es creador de sindicatos de izquierda en Montevideo. Así que... ¿Pero usted se siente un hombre de izquierda o no? No, por supuesto, tampoco de derecha. Es decir, creo que todo es pragmático ahora, que todo hay que hacerlo nada más que con inteligencia. Y voy a dar un ejemplo. El ministro de Salud Pública hace muy poquito habló de que había disminuido la mortalidad infantil. Una cifra que realmente desde el punto de vista médico es muy difícil, porque la única forma que en 6 meses bajara sería que los 6 meses anteriores hubiera habido una epidemia. Si no, las cifras nunca son tan grandes. Pero en su charla dijo alguien que nadie prestó atención. La mitad de mortalidad infantil tiene Cuba, de Fidel, y Chile, de Pinochet. No interesa un pito si sos de izquierda o de derecha, el asunto es que se salven más pibes. Así que no hablemos más. Siempre Mauricio me permitió constantemente apoyar la salud pública. Sabe que soy un bicho de hospital público, que soy eso. Es muy importante, él me permitió siempre eso. De todas maneras, quien piensa en eso, de golpe piensa que hay algunas cosas que tienen que estar tercerizadas porque andan mucho mejor. La comida era un desastre en los hospitales y ahora no es así. Tampoco la limpieza era un desastre y ahora no es así. Es buena, hay cosas que hay que tercerizar, así que no interviene, hay que hacer las cosas bien, nada más. No puede, además, este grupo lo que permite es que no exista el absurdo. Ustedes pueden creer que yo siendo, con toda mi carrera, siendo legislador de la ciudad de Buenos Aires desde hace 5 o 6 años, no fui presidente de la Comisión de Salud y la presidenta de la Comisión de Salud no era médica. ¿Ustedes conciben que entonces alguien le dio un poco de vergüenza y qué hicieron para resolver el problema? Me dieron una presidencia, la de Espacio Público. Eso es lo que este equipo no es. Yo a Marcos Peña, que es... ¿Cuántos años tiene Marcos? 28 años. 28 años. Bueno, ustedes No te sumes edad. no les quedan tan lejos a ustedes, pero para mí 28 es como inalcanzable. Pero le voy a hacer una pregunta para permitirle que lo critique a Macri, porque están siendo tan pluralistas esta gente, ¿no? Y ¿sabe una cosa que, a ver si usted también lo critica como yo? ¿No ha concentrado demasiado su campaña en la ciudad y no en el país? No, me parece que no, porque nosotros justamente como equipo estamos planteando soluciones a la ciudad que algunas dependen del Congreso de la Nación y otras dependen de la ciudad, de la legislatura, donde nos toca a los que somos legisladores. Derogar la ley Cafiero para que haya policía propia en la ciudad es un tema de la ciudad. Y la verdad que creo que como este distrito político es tan expuesto a los medios y demás, muchas veces pasa que los principales candidatos hablan de otros temas y nadie se ocupa de la ciudad. Y pasa esta paradoja que plantea Mauricio, que es que el país está mejor y la ciudad está cada vez peor. O que tengamos un jefe de gobierno que lo pidió el presidente y después se lavó las manos y los vecinos ven la realidad cada vez peor. Entonces, creo que desde ese lugar se entiende y sobre todo porque también
creemos que a partir del 2007 podemos gobernar la ciudad. Y esta elección es muy importante para ratificar un compromiso en ese sentido. Entonces, me parece, en ese punto no. ¿Hay algún otro punto que pueda disentir con él o no? No, lo tengo prohibido. Somos pluralistas, pero no tanto. Claro, yo creo que hay una cosa geopolítica, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires puede convertirse en base de algo que trascienda a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. El domingo nos estaremos conversando ya sobre cifras. Sí, y esperemos, como dijimos en el final del bloque anterior, que la gente vaya a votar, que realmente no falte, que acompañe a aquellos que quieran ser de fiscales, en nuestro caso serán bienvenidos también, y decirles que nuestra agenda y nuestra prioridad son los vecinos de Buenos Aires y ser la alternativa nacional que el sistema necesita, y con eje, nuestras propuestas van a tener eje en el empleo para mayores de 45, la seguridad, basta de este flagelo de la inseguridad en la cual vivimos, basta que cada vez que en Villa del Parque, de lo único que me hablaba la gente es del tema de la inseguridad. Entonces tenemos que tener un remedio para esto porque hay recursos, hay gente que sabe y es cuestión de organizarse. Muy bien, vamos a repetir por última vez el televoto, la pregunta del televoto, y después del corte vamos a examinar el televoto y vamos a decir cómo nos gustaría que ustedes votaran. ¿Usted va a ir a votar el próximo domingo? Si usted va a ir a votar, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted, en cambio, no va a ir a votar, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, el televoto dio un resultado interesante, diría yo, ¿no? Hubo 9.000, piensa que en verdad se lanzó a mediados del programa porque el primer tema me parecía que no daba, pero podíamos meter el televoto a la familia Piccioni, ¿no? Así que 9.000 es mucho y el porcentaje es interesante, vamos a reproducirlo. El 74% va a ir a votar el próximo domingo. En cambio, el 26% no va a ir a votar el próximo domingo. Bueno, es un porcentaje casi histórico, ¿no? Generalmente en elecciones legislativas es más o menos así. Es el habitual. Es el habitual. Sí. Yo los incitaría que tratemos de subir ese 74 a 80, 82, que ha sido también un porcentaje histórico. Bueno, en cuanto a animarme a decir qué siento yo con respecto a las elecciones del domingo, yo me voy a animar a decirles esto y le voy a pedir a mis colegas que reaccionen sobre lo que yo te digo, ¿no? Estoy como Mauricio con Peña, pero no vayan a pensar distinto. Bueno, si yo pudiera imaginar a la Argentina como un solo elector, en lugar de ser 20 y pico millones, que se fuéramos uno, ese uno, ¿cómo debería manejarse? Yo creo que debería manejarse entre un piso y un techo. Es decir, me parece que en aquellos distritos donde puede perder Kirchner, que perdiera Kirchner no sería sano, porque perdería gobernabilidad. Yo he visto varios casos de estos, Alfonsín en el 87, Menem en el 97, cuando un presidente empieza a bajar, hay un límite crítico a partir del cual es difícil gobernar, y no es bueno para el país no tener gobernabilidad como le pasó con De la Rúa, no es bueno. Así que hay un piso que yo diría que tenga suficientes votos como para seguir gobernando, para gobernar. Ahora, hay un techo, ¿no? Que no tenga suficientes votos para doblegar, para aplastar, para hegemonizar. Porque arriba de un techo, este hombre que tiene tendencias autoritarias se va a agrandar tanto que va a ser difícil, lo que decía Macri, la alternativa. Va a empezar a aplastar alternativas y vamos a vernos en un unicato. Yo entonces diría que después del domingo tengamos gobierno. Para eso hace falta un mínimo de votos. Que no tengamos unicato. Para eso no hay que pasar de un máximo de votos. Ahí es donde yo creo que como sociedad equilibrada deberíamos buscar ese término medio entre la gobernabilidad y el unicato. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Cada uno verá en su distrito, en su barrio,
cómo puede lograrlo o cómo su voto puede mejorar esa posibilidad. No sé cómo reaccionan ustedes, muchachos. A mí me da mucha curiosidad saber qué pensás vos del 26% que piensa que no va a ir a votar, que decide no ir a votar. ¿Qué sentís por este porcentaje? No, yo siempre he luchado por el voto porque yo los comprendo a ellos. La democracia nuestra ha sido la más ineficiente del mundo. Empezó con 16% de pobres y estamos en 40% después de 20 años. Entonces yo comprendo que la gente tenga mucha desilusión, pero saliéndose no podemos mejorarla. Además yo hay otro argumento que uso. Siempre hay un voto peor y un voto mejor. No son iguales, siempre hay alguna razón para decir prefiero a este, no prefiero a aquel. Y abstenerse es, como decíamos recién en esta mesa, es ayudar al otro, ayudar al que yo no quiero que salga. Es matemáticamente. Nuestro sistema ayuda. Había una cosa que decía Carl Schmitt, que es muy interesante. Carl Schmitt, este pensador alemán, decía, la burguesía es una cosa muy rara. Los burgueses son raros. Dice, no quieren entrar en política, porque es sucio, y después esperan que la política los favorezca. Sí, yo creo que hay un partido que podríamos llamar el desilusionismo, claro, que tiene mucho peso y que es nefasto, es el peor de todos, que es la gente que dice no voy a votar porque es todo lo mismo, se pone al margen, después disfruta de putear a todo lo que pase porque no se siente responsable de nada. Eso me parece lo peor. Sí, yo espero que se vote, siendo una elección legislativa, que hay que tener en cuenta esto, que nos han querido convencer de otra cosa, que se vote por la gente que ha hablado, que ha debatido, que ha dado la cara, que ha abordado temas como el de Piccioli. Hoy Piccioli hizo 3 pedidos. Bueno, a la gente que proponga soluciones, no a los que se han mantenido en la convicción de que por estar en el poder ellos tienen derecho a seguir. Bueno, el domingo que viene nos vamos a ver en otras circunstancias, ¿eh? Vamos a estar comentando no si la gente va a votar o qué va a votar, sino qué votó, cómo se expresó el pueblo soberano de los argentinos. Será un domingo totalmente diferente y espero que lo podamos afrontar con mucha concurrencia, de la mañana hasta la tarde del domingo 23. Nuevamente feliz Día a la Madre para todas las madres y este recuerdo tan punzante de esta madre que tuvimos esta noche en hora clave. Hasta el domingo.